Bueno, ahora vamos a presentar a Damaris Puente, que es una geógrafa que tiene... Ya, Damaris, ahora te damos el paso para... Muchas gracias. Fui parte del equipo que desarrolló el Plan Nacional de Infraestructura Pública y hace 30 años planificar infraestructura en Chile era una tarea relativamente clara, no fácil, pero clara, sobre todo por la dinámica económica del país. Entonces era donde había crecimiento, donde había producción, donde estaba la población concentrada. Y eso se traducía en macroinfraestructura, ruta, puertos, aeropuertos, embalses, canales de riego, agua potable urbana. Y el MOP, desde el año 2000, creó los planes directores de infraestructura para responder a estos desafíos. Hoy eso ya no es suficiente porque cambió el objeto mismo de la planificación. Por un lado, cambió el criterio de lo estratégico, ya no se define principalmente por temas económicos, sino que por otras dimensiones, o sea, mejor calidad de vida, resiliencia, sostenibilidad, equidad territorial, entre otros. Y por otro lado, también cambió la naturaleza de los problemas. Primero, son más interconectados. Por ejemplo, cuando analizamos los temas hídricos, hoy en día ya no hablamos solo de embalses, hablamos de una política de seguridad hídrica. Entonces eso implica gestión de cuenca, reuso, soluciones basadas en la naturaleza, diálogo con comunidades también. Y por otro lado, si analizamos, no sé, temas de edificación de salud, no sé, necesitamos un hospital, no solamente tenemos que pensar en el hospital, sino que también tenemos que pensar en la conectividad, en el acceso vial, en la conectividad digital, el agua, el saneamiento, la energía, el transporte público. Entonces, los problemas dejaron de ser aislados y están entrelazados. Y segundo, dejaron de estar concentrados. La macroinfraestructura del pasado se concentraba en puntos, un puerto, un embalse o líneas continuas, una ruta, pero hoy mucho de lo estratégico está distribuido en todo el territorio. Por ejemplo, los servicios sanitarios rurales. Es una necesidad que está presente en todas las regiones del país, en miles de localidades. Entonces, es un problema nacional, pero que se vive a escala local. Y con esto quiero decir que la realidad se volvió sistémica y territorialmente diversa. Entonces, eso se convierte en un tremendo desafío para la forma en la que el Estado planifica hoy. Aquí aparece un problema estructural. El Estado chileno no está preparado para responder a esta nueva realidad y eso se manifiesta en cuatro principales asimetrías. Primero, la asimetría sectorial de coordinación. El Estado planifica en silo, eso es un diagnóstico que todo el mundo tiene, o sea, cada ministerio decide desde su propia lógica, con sus propios métodos, con sus propios plazos y mirando su propio nicho. Entonces, cuando uno intenta pensar el territorio de manera integrada, las piezas no encajan porque cada sector es como que habla un idioma distinto. Y bueno, segundo, la simetría de la madurez metodológica. Hay sectores con procesos metodológicos para determinar brechas, o requerimientos o necesidades, como por ejemplo vialidad del MOB o aeropuertos, pero hay otros que no están tan avanzados en esos temas, como obras hidráulicas, servicios sanitarios rurales, salud, educación, seguridad. Y es tercero, la asimetría temporal. Los cambios de gobiernos cada 4 años traen complejidades y como nos pasó a nosotros, incluso dentro de un mismo gobierno, o el gobierno pasado, tuvimos dos ministros y cuatro directores nacionales de planeamiento. Entonces, cada cambio trae nuevas prioridades, nuevas urgencias y también nuevas formas de entender lo importante. Entonces, planificar a largo plazo en ese contexto va como en contra del ritmo natural del Estado y es muy difícil sostener este tipo de procesos. Y cuarto es la simetría de capacidades técnicas institucionales. Entonces, como ahora lo estratégico tiene presencia en distintas escalas, los gobiernos regionales y los municipios pasan a tener un rol clave porque son ellos quienes conocen cuáles son las necesidades y dónde están. Pero hay grandes desigualdades en términos de capacidades, o sea, entre el nivel central y las regiones, entre las mismas regiones,
entre los sectores dentro de una región. Entonces, es un desafío súper importante para la planificación porque somos un país súper extenso y muy diverso y los problemas no se pueden resolver desde Santiago. El Plan Nacional se concibe como un intento de mover la forma en la que el Estado planifica actualmente, eh, con una mirada país que busca cruzar sectores, escalas y también periodos de gobierno. Este plan se construyó con un proceso súper serio. Tuvimos estudios sectoriales, análisis territoriales prospectivos, diagnósticos validados, desarrollamos un proceso participativo de más de 110 talleres en todas las regiones del país, con todo el ecosistema de actores, y a nivel nacional se convocó a un comité experto asesor con exministros de los distintos gobiernos, con gremios, academia, y que le dio al plan también una transversalidad política que pocas iniciativas alcanzan en Chile. Bueno, se compone por cuatro ámbitos estratégicos: conectividad e integración territorial, lo que incluye a los temas digitales, habitabilidad en centros poblados, seguridad hídrica y seguridad energética. Y como hoja de ruta de largo plazo está bien construido, es un proceso sólido. Lo que viene ahora es la complejidad de bajar la operación. Y aquí quiero contarles algo que cambia un poco el estatus del proceso, porque en septiembre del año pasado, en el lanzamiento del plan, el presidente de la República mandató a la ministra de Obras Públicas a crear el Comité Intraministerial de Infraestructura, cuya tarea principal es seguir trabajando este plan. Entonces, es una respuesta institucional concreta a una ausencia que se venía arrastrando, que era la falta de una gobernanza que articulara a los sectores de infraestructura. Entonces, en este sentido, el plan ya no es solamente un documento, sino que se está institucionalizando. Se está construyendo una gobernanza que permite que esto no muera con el ciclo político. Es un primer paso, todavía falta mucho, pero es un paso real y es el paso que abre todo lo que viene. Son procesos que se construyen desde adentro del sector público. Y yo creo honestamente, después de haber vivido desde adentro este proceso, que debe haber más geógrafos. Cuando entré, yo pensaba que el aporte de la geografía era principalmente analítico y como integrar información, leer el territorio, sintetizar diagnósticos. Y es verdad, eso es un gran aporte y parte importante de nuestro rol, pero también aprendí que un profesional geógrafo puede ser mucho más que un analista que trabaja con información espacial. Hay desafíos concretos esperando perfiles como el nuestro, como el de construir estándares y metodologías para medir las brechas que hoy el Estado no sabe medir. Es una tarea metodológica y territorial al mismo tiempo, y nuestra disciplina aporta muchísimo en eso. ¿Y por qué la geografía? Porque básicamente te permite pensar el territorio como sistema, te permite analizar con más naturalidad las diferencias de escala, leer simultáneamente lo físico, lo social, lo económico, lo ambiental, eh, ver interdependencias donde otros ven proyectos aislados y también reconocer la diversidad territorial sin caer en soluciones uniformes. Y por eso los geógrafos podemos ser mucho más que solo analistas, podemos ser gestores, coordinadores, metodólogos, diseñadores de procesos. Entonces la geografía no es un nicho técnico, es como un oficio de Estado. Em, y para terminar, como la reflexión final que este proceso también me deja a mí, es que planificar el futuro del país es tremendamente difícil, en especial cómo está, que tiene que ver como con la forma en que el Estado piensa el desarrollo y lo planifica, que falta como hacer un cambio cultural que tiene que ver con las personas. Eh, y, y en ese sentido es un proceso frustrante, es lento y también muy invisible para los esfuerzos de las personas que están tratando de empujar estas cosas. Eh, pero lo bueno es que efectivamente se están empujando este tipo de cambios y yo creo que los geógrafos tenemos un lugar central en ese empuje. Así que eso, yo los invito a leer el Plan Nacional.
que está disponible para todos en su página web. Es un desafío complejo, pero también profundamente interesante y sobre todo es el tipo de materias en las que nuestra disciplina tiene mucho por aportar. Así que eso, muchas gracias. Al mundo laboral y estás fresca con los conocimientos de la universidad. Me gustaría saber si las herramientas que aprendiste en la universidad fueron suficientes para este desafío laboral o qué te pasó ahí cuando enfrentaste esta demanda y te dijeron tienes que hacer esto porque tampoco fue colaboración, sino que fue hacerte cargo, entonces, que por lo general va Sí, como, dale. a ver, mira, yo creo que tuve me entregaron buenas herramientas en la universidad. Pero a la vez el golpe con la realidad es como, en términos de magnitud, es choqueante. Y por lo tanto tuve que lidiar como con mucha frustración, con mucho trabajo duro, entonces, en ese sentido, yo sinceramente creo que como en el mundo, al mundo de la academia en sí, o en geografía, o quizás también es muy particular de donde yo estudié, pero les falta como bajar a la realidad el cómo nosotros eh, operamos, desarrollamos nuestras herramientas, como cuáles son todos los ámbitos en los que nos podemos mover y cuáles son las condiciones de borde a las que nos vamos a enfrentar. A veces también los procesos metodológicos en especial son súper rígidos y es como, tiene que ser esto con esa información y con ese tema. A veces en la realidad uno tiene que adaptarse y tiene que con eso. Entonces, yo creo que la realidad te enseña a ser flexible y a ser como creativo y tratar de sacar los procesos porque los mandatos son los mandatos y hay que cumplirlos y hay que cumplirlos en los plazos indicados y hay que tratar de salir jugando. Al final como que también uno busca la perfección, pero en esa perfección puede que no logréis los objetivos. Entonces, eso, esa es mi respuesta. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Encuentras que la planificación en Chile en general, y del Estado, eh, es a priori? O sea, que la hacemos antes que pasen las cosas, o siempre estamos No, finalmente regulando lo que ya existe. Yo creo que hay distintos escenarios y depende del sector también. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la dirección de vialidad, ellos están muy adelantados. Ellos tienen cartera a 6, 7, 8, 9 años, depende también del proyecto, pero ellos van muy adelantados. Pero hay sectores que son más reactivos, que no planifican o que están muy desde de la hora, viviendo como el ahora, que se necesita ahora y no piensan, no proyectan sus necesidades. Entonces, yo te diría que es muy variado, depende del sector, pero yo creo que lo que más se da es que somos muy cortoplacistas. No, en general, por lo que yo vi, nosotros tuvimos que sostener coordinaciones sectoriales con salud, educación, seguridad, temas de agua también, energía. Bueno, energía es distinto porque son temas privados. Eh, pero en general los sectores como que están muy en el corto plazo y no tienen tampoco como mecanismos metodológicos para identificar cuál es la brecha actual y cuál es la brecha y cuál va a ser como la demanda proyectada y por lo tanto en base a eso proponer una planificación que responda a esas necesidades. Entonces, entonces eso, nos falta mucho que mejorar en los temas de planificación. Gracias, gracias.